Por tanto, en un sentido, en esta mañana estamos hablando de que vivimos en un mundo donde hay confusión, ¿verdad? Y en un sentido vamos a ver que hay caos, porque el mundo vive sin Dios, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, vivimos con Dios. Y esto va a marcar una gran diferencia. En esta mañana la predicación está basada, este caminar, está basada en los escritos del apóstol Juan. ¿Vale? Así que hoy vemos a Juan y por tanto no vamos a ver la primera parte tanto lo que podríamos decir que es la ética, es decir, cómo debemos comportarnos, sino que él nos dice que en la vida solamente tenemos dos posibilidades de existencia humana, y son estas, ¿verdad? Ciertamente, hemos dicho los miércoles que Dios ha manifestado en la creación, sin embargo, hay personas que a pesar de que cada día sale el sol, cada día Dios pone, pues, da otro día, sin embargo, no le conocen, ¿verdad? Por tanto, unos sí que lo ven y otros no lo ven. Por tanto, es el rasgo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Es decir, en un sentido, unos se han vuelto hacia Dios y otros han cerrado su corazón a Dios. Ahí podríamos entrar, ¿por qué tanta gente en nuestra cultura ha cerrado su corazón a Dios? ¿Será que los que tenemos a Dios no estamos iluminando o reflejando cómo deberíamos? Eso también plantearía una pregunta en esta mañana. Vamos a ir al texto que tenemos en Juan 12:35. Estamos en el Evangelio de Juan 12:35. Y el Señor Jesús nos va a decir que, ¿lo tenemos? Sí. Todavía está la luz entre vosotros, pero no por mucho tiempo. Caminad mientras tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Esto es lo que en esta mañana queremos decir, ¿verdad? En un sentido, el que teníamos unas imágenes de una persona que andaba con una venda en los ojos, ¿verdad? Van a tientas, pero fijo que van a tropezar, ¿verdad? También, en un sentido, como que no hay luz, hay un pensamiento también confuso. Y este pensamiento también les inhabilita, ¿verdad?, en la vida. ¿Por qué? Porque están cegados, ¿verdad? Porque andan en tinieblas, por tanto, la definición que dice la Biblia es que no saben a dónde van. ¿Vale? Por tanto, vamos a preguntarnos a nosotros. ¿Nosotros sabemos dónde vamos? Hemos hablado de sabemos dónde vamos porque sabemos el camino. Y el camino no es un sendero que nos lleva, sino que hemos dicho que el camino es una persona. Y es Jesús. Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios a no ser que sea por Jesús. Este texto lo tenemos que tener siempre en nuestra mente, porque como que hemos estado envueltos en religiones que nos perdemos, pero nuestro camino es una persona, es Jesús. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Vamos a ir al texto que tenemos en Juan 3:19-21. Juan 3, ahora unas páginas para atrás, y tenemos este texto en Juan 3, y nos dirá que el Señor nos dice que algunas personas rechazan la luz. ¿Por qué la rechazan? Vamos a verlo en Juan 3, del 19-21. ¿Tenemos el texto? Sí, dice, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo,
pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón haría alguien algo así? ¿Qué razón da? Porque sus obras eran malas, ¿verdad? Este es el punto de lo que dice el Señor Jesús. Nadie quiere venir a Jesús a no ser que haya algo que esconda, ¿verdad? Por eso las tinieblas es un lugar donde podemos esconder. Por eso también a veces en las religiones hablamos mucho de cosas externas, pero la Biblia habla de lo interno, ¿verdad? En un sentido, escondemos, nos dice que no queremos estar en la luz porque no queremos renunciar a aquello que es malo y que en un sentido a lo mejor nos tiene atrapados, ¿verdad? No queremos renunciar a eso. Por tanto, ¿qué hacemos? Nos escondemos, ¿verdad? Pensando que podemos engañar a Dios. ¿Pero lo engañamos? No. Puede que nos engañemos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. En un sentido nos escondemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que nadie vea nuestras malas obras, ¿verdad? Así como los niños, que a veces les pillas, ¿verdad? Y luego lo acabas de ver y rápidamente lo escondemos, ¿verdad? Es la inclinación normal del ser humano, ¿verdad? De que tenemos conocimiento de que aquello está mal, pero nos escondemos, pensamos que lo podemos llevar, ¿verdad? Pero nada se puede esconder delante de la luz, ¿verdad? Porque la luz, precisamente, todo lo ilumina. Por tanto, en un sentido, el pecado aborrece la luz. Y cuando pecamos, queremos evitar ir a la luz, que es Jesús. Vamos a ver luego otras cosas. Vamos a ver un momentito que el Señor Jesús nos dice una cosa muy importante. El relato teníamos la imagen de la mujer adúltera. Bueno, siempre es muy popular asistir a un linchamiento. Oh, esto mueve gente. Porque la van a linchar ¿a quién? A ella, no a mí. Mis obras, nadie las sabe. Pero qué bueno el Señor Jesús, ¿verdad? Qué increíble. Ellos iban a asistir a algo morboso, escandaloso, ¿verdad? Cargarse a una mujer, lapidarla, porque la habían encontrado en acto de adulterio. Sin embargo, el Señor Jesús les dice y que esta es la palabra, les confronta y les dice, el que esté libre de pecado, Primera piedra. echa la primera piedra. Y al final, todos se van. ¿Qué quiere decir eso? Todos se ven confrontados en su hombre interior, ¿verdad? Iban allí porque ellos no estaban allí. Pero luego tuvieron que salir por patas y esconderse, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, qué bonito aquello. Relato es un relato para verlo constantemente, ¿verdad? Como el Señor Jesús cuando se tira a la comida le dice, bueno, ni yo te condeno. El Señor Jesús no ha venido a condenar, nos ha venido a confrontar con el pecado que venimos a condenar. ¿Jesús podía condenarla? Podía. Él era el único que no tenía pecado, no tenía esto. Sin embargo, dice, ni yo te condeno. Así que este es el marco del texto que tenemos, que ahora no sé si lo tenemos, Juan 12, a ver, vamos a ir a Juan 12, porque como que a veces nos apoyamos en Juan 12, 35, este ya lo hemos dicho, no, Juan 8, 12. Juan 8, 12, a ver si estamos ahí, a ver si ahora acierto. Juan 8, 12. Sí, señor, ahí tenemos el relato que empieza con la mujer adúltera. Y luego en el versículo 12 el Señor Jesús dice, en mi enunciado dice Jesús, la luz del mundo, dice, nuevamente Jesús les habló en los términos, en estos términos. ¿Qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien.
Evidentemente, en estos días y creo que también todos nosotros hemos entrado en una atmósfera, ¿verdad?, de pánico, ¿verdad? Tantas guerras por todas partes, las atrocidades cometidas por el Daesh, decapitaciones, víctimas inocentes, niños, mujeres, ¿verdad?, trata de seres humanos. Podemos ver claramente, si miramos al mundo, que vivimos en un mundo oscuro, ¿verdad? En un mundo que vive en tinieblas. Pero el pueblo de Dios tiene una esperanza, ¿verdad? Porque Dios es luz, nos dice el texto. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Por tanto, nos dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, ¿verdad? Por tanto, podríamos decir, y no lo vamos a leer, tenéis deberes. Si queréis leer un relato atroz, un relato perturbador y terrible, lo tenemos en la escritura, en Jueces 19. Ahí también es una mujer, ¿verdad? Una mujer que en un sentido vemos ahí una violación, una disección de una mujer, y ahí nos relata que ese acto ocurrió en un tiempo terrible. Nos dice en el tiempo de los jueces, donde no había ni profeta, ni rey, y entonces cada uno hacía lo que quería. Y eso es lo que vemos hoy en día, que cuando una sociedad, o nuestra sociedad, rechaza a Dios y a sus leyes, entonces entramos en un caos total y absoluto, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene el caos total? Siempre tenemos que hacer. Yo no soy matemática, ni mucho menos, pero siempre hago estas preguntas que no sé si son gramaticales, que siempre tenemos que ver la acción de la frase, ¿verdad? ¿En dónde recae? ¿Por qué hay tanto caos? ¿Por qué? Porque la gente vive sin Dios, ¿verdad? Hemos abandonado, ¿verdad? La sociedad rechaza a Dios y eso comporta que todo degenere en un caos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir en esta mañana? Que la palabra bíblica de oscuridad no solamente es andar de noche, ¿verdad? Que ande de noche troqueta, sino que también quiere decir las puertas del mal. Son puertas del mal en un sentido que hace el mal. Nos seduce, nos quiere atrapar, ¿verdad? Entonces, en un sentido, el mal quiere que nos alejemos del camino y de la dirección correcta, el camino que lleva a la luz, que es el camino de Jesús, ¿verdad? Por tanto, el mal, recordemos el Padre Nuestro, que al final el Señor Jesús nos enseña, dice, líbranos de todo mal, o dicho de otra manera, líbranos de el maligno. Es personal, es una persona la que dirige este mundo de caos y de corrupción y de que nadie quiere saber de Dios. Pero el Señor Jesús nos recuerda, el texto no lo dice, pero el Señor Jesús dice que Él es la luz del mundo. Por tanto, en esta mañana tenemos una invitación a qué? A ir a Jesús y andar, porque el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz delante. Por tanto, si tú estás en tinieblas, cuando tú te vuelves a Jesús, ¿verdad? Tú vas a salir de la oscuridad, de una vida sin Dios, a la luz de una vida con Dios. Esto va a marcar la gran diferencia. Esto es lo importante, ¿verdad? Con Dios o sin Dios. Jesús nos llama, ¿verdad? Jesús nos llama y nos dice, ven y sígueme. Ahora sí que podemos empezar con la... ¿Voy ahí? Esta no, la de este. Aquí tenemos a este pastor evangélico, ¿verdad? Que siempre como referente, que dice la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. Ahí vamos a entrar en otra cuestión muy importante. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacerlo, ¿verdad? Por tanto, vemos las armas que tenemos. Es luz, ¿verdad? Oscuridad, odio o amor, ¿verdad? Muy bien.
Vamos a ver la siguiente. Por tanto, ahí teníamos el texto, ¿verdad?, del Señor Jesús, que nos dice que andemos en luz. ¿Qué quiere decir andar en luz? En el Evangelio de Juan ya lo hemos visto. Pero ahora vamos a saltar un poquito a las cartas de Juan. En un sentido aquí, en las cartas, se nos va a decir un poco cómo va a ser nuestra ética. Y vamos a ver que decir yo soy de Jesús no son palabras, ¿verdad?, sino que mi vida va a reflejar si yo tengo una comunión con Dios o no la tengo. ¿Me he explicado? Es decir, vale, lo primero, vamos a ir a primera de Juan 1:6, por tanto hemos dicho que no son palabras, son hechos, son acciones que vamos a ver si nuestra vida refleja una comunión con Dios o no. En primera de Juan, el texto clave sería Juan 1:6, y nos dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a leer, leemos juntos el texto de primero, dice, por tanto aquí nos dice lo que tenemos aquí, si estamos en Dios tenemos que, los que hablan inglés, si tenemos, que hablan inglés. si andamos con Dios tenemos Light. We have light. Fellowship. fellowship. ¿Qué quiere decir fellowship? Comunión. Comunión. Desde luego, y ahí hay muchas cosas, ¿verdad? De lo que implica la comunión, que hoy no lo vamos a ver, ¿no? Implica pues, unas relaciones de honestidad. Bueno, lo vamos a ver luego en otra parte. Por tanto, el texto nos dice que sí, fijémonos que hay un sí condicional. Sí decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Otro punto importante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, el texto que siempre hacemos referencia. Si confesamos ¿conocemos el texto? Este texto lo tenemos que saber de memoria. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar. Ya no retorno. La palabra clave aquí es si confesamos, y la palabra clave que hemos estado cantando todo el tiempo es Dios dice es que Fiel. ahí está la clave. La clave no está en lo que yo hago. La clave no está en que si yo dejo de comer las cosas, dejo de beber unas cosas, de que si no está en estas cosas, no está, ¿verdad? La palabra clave tampoco está, porque luego más tarde dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué cosa? Dice, si decimos que no hemos pecado, pasamos a Dios por mentiroso y la palabra no está en nosotros. Nadie, ninguno de nosotros podemos decir que no estamos en pecado. Una cuestión es no estar, una cuestión es practicar el pecado, que esto es un continuo, y otra cosa es que no es, el pecado no ha sido desarraigado del mundo. Pecamos ocasionalmente. Y cuando pecamos ocasionalmente, rápidamente tenemos que ir al Señor Jesús. ¿Por qué vamos? Porque Él es fiel y justo. El texto, si lo queremos ver en casa, nos dice más. Nos dice ahí, nos dice que si hemos pecado, tenemos ¿quién? Un abogado. Nos dice el capítulo 2, ¿verdad? Un abogado y tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente los demás, sino de todos. Por tanto, si pecamos, tenemos esta confianza que podemos ir al Señor, ¿verdad? Y confesar. Por tanto, hemos dicho que si estamos en luz, ¿qué veremos? Que hay comunión, ¿verdad? Lo siguiente que hemos visto. Vamos a ver también estas dos palabras. En un sentido, el apóstol Pablo nos enfrenta a una realidad que
amor o odio. O nos enfrenta a otra palabra, o blanco o negro. Es decir, nos está diciendo que en la vida no hay intermedios. Yo no puedo decir, a Isabel, y por otra parte, me cargo a Isabel con la otra. No es posible. Esto es lo que quiere decir. Por tanto, el apóstol Juan nos presenta las relaciones con esto, blanco o negro, amor o odio. ¿Vale? Por tanto, hablamos de una actitud, ¿verdad? Es una actitud. Y el apóstol Juan nos quiere decir, bueno, a ver, ¿cómo yo voy a tener una actitud hacia un hermano? No uno de la calle que le veo pasar por allí, no. Uno que habitualmente le veo, le conozco, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener una actitud de odio hacia él? Vamos a ver el texto. El texto tenemos... entonces, y también hemos dicho de amor y odio, ¿verdad? Vamos a ver el amor, ¿verdad? Lo primero que tenemos ahí. En los textos, y me ayudáis a verlos, por tanto, una vida orientada al mandamiento del amor. ¿Verdad que hemos cantado aquello de Somos un pueblo de Dios? ¿Cuál es el foco? Que amamos, ¿no? No podemos caer porque tenemos el amor de Dios corazones. No es porque seamos guapos, ni porque seamos muy listos, ni porque seamos tan buenas personas. No. Es porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. O lo ha derramado o no lo ha derramado. Si no lo ha derramado, yo digo que tinieblas, ¿verdad? Vamos a ver en 1 de Juan 2:6. Mire, el que dice que permanece en Jesús debe andar, ¿verdad?, como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Es la pregunta. Si no sabemos cómo anduvo Jesús, ¿dónde lo vamos a ir a leer? En la Biblia. ¿Pero qué parte de la Biblia? Por tanto, leamos los evangelios para saber y recordar cómo vivía Jesús, ¿verdad? Que no iba condenando con el dedo acusador, sino que iba haciendo bien, ¿verdad? Confrontando, pero no condenando. Muy bien, vamos a ir a segunda de Juan 6, unas páginas más tarde, rápidamente, Juan 6, y nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Por tanto, ¿qué mandamiento tenemos nosotros? El mandamiento de amar. Este es el mandamiento. Por tanto, si queremos ver si una persona es de Dios o no es de Dios, tendremos que mirar qué. Si ama o no ama. Si odia, la Biblia nos dice, puede hablar misticismos, puede decir que cada día, en fin, que está todo el día, pero da igual lo que diga. Lo que se ve es que no tiene lo básico que se llama. Muy bien. Vamos a ir al texto, recordamos el texto que en la Santa Cena el pastor durante tantos años nos hemos memorizado, que lo sabemos, ¿verdad? Dice, un nuevo mandamiento. todo. Los unos a los otros. Como yo, este es el punto, ¿verdad? Yo no puedo amar como Dios ama. Totalmente imperfecto, ¿verdad? Tenemos que amar como Jesús nos ha amado. Y ahí tenemos que volver a los evangelios para ver cómo Jesús nos ha amado. Ha hecho un discurso desde el cielo, ¡os amo! Ahí está, hay una entrega, ¿verdad? Hay un hecho. Nuestra fe se basa no en discursos, se basa en lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Muy bien. Vamos a ver un momentito más, por tanto, amor, ¿vale? Volvemos a la idea de amor-odio. Ahora el apóstol Juan nos plantea en primera de Juan 2, del 9 al 11, 2, del 9 al 11, y dice, lo tenemos primera de Juan 2, del 9 al 11, y nos dice, el que dice que está en luz y que
Aborrece. odia a su hermano, está todavía en la oscuridad, ¿verdad? Por tanto, si hay odio en tu corazón, el texto dice que estás en oscuridad. Vamos a ver un poquito esto. En un sentido, la pregunta es, bueno, entonces vamos a considerar el hermano, ¿verdad? ¿Cómo considero, la pregunta es, ¿cómo considero yo al hermano? Lo voy a considerar que el hermano es prescindible, veamos que no pone imprescindible, sino prescindible. ¿Qué quiere decir que es prescindible? Bueno, puede decir que yo voy a hacer mis planes sin incluirlo, ¿verdad? En un sentido, pensamos que podemos pasar o que podemos ser indiferentes, pero la Biblia dice que no, o somos una cosa o somos otra. En un sentido, estamos diciendo que sus necesidades, su dolor, su bienestar, su salvación, a mí no me importa para nada. Esto es lo que decimos o hacemos cuando consideramos a alguien que es prescindible, ¿verdad? En un sentido, vivimos en un mundo que somos tan egocéntricos que en un sentido a veces solamente nos importa qué. Yo, ¿verdad? Por tanto, es prescindible, hermano. Vamos a ver otra reacción. Una cara de qué? De desprecio, ¿verdad? En un sentido es como aquel que dice, bueno, como las castas en la Biblia. Hay castas, ¿verdad? Unos están arriba, otros están abajo, los de abajo ni tienen opinión, ni tienen nada, no cuentan para nada. Son útiles, tienen que hacer esto, lo de abajo, pero yo estoy por encima de ellos, ¿verdad? Son estas reacciones que tenemos cuando miramos a la gente y las miramos por encima del hombro. Miramos a la gente por encima del hombre, consideramos que lo que yo soy o lo que yo sé es más que lo que puede ser otra persona. Porque en el texto que Timoteo le dice que ninguno, porque seas joven, tenga en cuenta que eres joven. No, la cuestión no es porque el pastor tenía barba blanca, ¿verdad? Daba autoridad, pero no es eso, ¿verdad? Es considerar, no considerar a las personas jóvenes. Por tanto, ahí tenemos otra reacción, otro sentimiento, es un sentimiento de fastidio. Este hermano o esta hermana, cuando lo ve, siempre contándome lo mismo, siempre contándome que si te falta esto, que si te falta lo otro, que si no sé qué, que si no sé cuál. ¡Ah, qué fastidio! En un sentido, en el pueblo judío pensaban, ¿verdad?, que el que no tenía dinero es porque Dios no se lo daba, por tanto, tenía que algo había hecho para no tener la provisión de Dios, muy erróneamente. Por tanto, algunas veces las personas que están en necesidad, en pobreza, en enfermedad, nos parece un castigo, pero eso también nos dice que no es lo correcto, ¿verdad? Siguiente punto. ¿Qué tenemos ahí? Odio, otro sentimiento. Este es un sentimiento mucho más potente. Vivimos en un mundo donde, ¿qué? Tú eres mi competencia. Por tanto, si yo a ti te veo como mi competencia, es decir, una persona que tú y yo podemos competir, ¿qué va a ser al final? Tú te vas a convertir no en mi hermana, hoy estás justo ahí, ¿sabes? No te vas a convertir en mi hermana, sino en mi enemiga. La pregunta es, ¿nos miramos compitiendo como enemigos? Es la pregunta en el día de hoy. Porque eso reflejará, vamos quedándonos, ¿no?, con lo que he dicho, que no vivimos en la luz, por último. Los hermanos. Yo veo a mi hermano con sus fallos, porque los tenemos. Me veréis a mí con mis fallos, porque los tengo. Pero somos hermanos, por tanto, ¿qué hay? Amor, cuidado, protección y respeto. Si a ti te faltan estas cosas, si tú pasas de la gente, si lo tuyo es lo más importante, si solamente hay que hacer lo tuyo y tienes sentimientos de que estoy por encima y todo eso, la Biblia lo dice, no yo. Dice que andamos aún en tinieblas. No podemos andar. Resultados. Vamos a ver los resultados. De vivir de una manera u otra. El texto nos lo dice aquí. El que ama a su hermano, dice, permanece, estoy en segunda de Juan 10. El que ama a su hermano permanece en la luz
y en él no hay tropiezo. Por tanto, si tú tratas a los hermanos con todo lo que hemos dicho aquí, con amor, con cuidado, los intereses de él son tus intereses, ¿verdad? Las necesidades de él son tus necesidades también. Si tú haces eso, entonces dice que esto no te va a pasar. Esto a ti no te va a pasar. Lo dice la palabra. En él, el que practica estas cosas, no hay tropiezo en él. No vas a tropezar en la vida. No vas a patinar. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la luz, en la esperanza. Por tanto, podríamos asumir que todo, ¿verdad? Engloba aquí. Dice, pero el que odia a su hermano, vuelve a rematar la cuestión, está en oscuridad, anda en la oscuridad y no sabe dónde va porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Por tanto, los que odian, en un sentido, son personas que están ciegas. Los que odian, el odio les impide tener las capacidades, oscurece su capacidad de juicio. ¿Cuántas veces vemos que en la iglesia de Dios, ay, ¿por qué? Esta hermana lleva este ministerio, me cae bien, lo promuevo. Este hermano está en este ministerio, no me cae bien, no lo promuevo. ¿Cuántas veces la iglesia de Dios está obstaculizada por una sola persona? Por si me cae bien o me cae mal. La cosa es gorda, ¿verdad? Pero también nos dice que aquel que vive en amor florece. Dice que nuestra luz ilumine, ¿verdad? Allí donde caigamos, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a iluminar. Nuestra vida espiritual va a crecer. Lo contrario del odio, ¿verdad? Pero si odiamos, pues ni modo que vamos a crecer en la vida cristiana. Así que por tanto, el amor te permitirá andar en luz y el odio te va a dejar en la oscuridad, aunque a lo mejor no te des cuenta. Espero que esta mañana podamos venir a la luz y seguir a que es la luz, ¿verdad? Para que no encuentre nadie oscuridad en nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén.